Buenos días, chicos. Buen día, Inge. ¿Qué tal? A partir de este momento está iniciando entonces la grabación para nuestra clase del día de hoy. Y bien, el día de ayer hemos tenido entonces la clase recuperatoria del jueves de la anterior semana, donde se han abordado los temas que tendríamos que haber avanzado en este día. Entonces, hay un pequeño saldo que aún tenemos que cubrir, lo vamos a hacer antes de continuar con nuestros avances en redes recurrentes el día de hoy. Por otra parte, tenemos ya una práctica sumativa que les va a permitir aumentar el puntaje de, de la práctica sumativa 3.1. Entonces, para aquellos que están trabajando en los proyectos finales, también les va a ayudar esto con un puntaje adicional. Y la presentación de esto se tiene que realizar el día martes de la siguiente semana. Entonces, es básicamente entonces cuando estaríamos concluyendo todo lo que corresponde al desarrollo de la materia, ¿no? Entonces, vamos a ver de hacer espacios en esta semana para que puedan ir avanzando, por una parte en la práctica que tiene que entregarse hasta el viernes, y también ir finiquitando algunos aspectos en torno a la presentación del proyecto final, porque básicamente ya son unos días que nos quedan en la materia y ya es pertinente en todo caso ir coordinando todo lo necesario para finiquitar este tema para aquellos que están trabajando aún en lo que es los proyectos finales. Bien, eso por una parte. Después, a los que se están eximiendo del examen final, les voy a pedir que estén atentos en esta semana porque les voy a mandar a sus correos electrónicos el formulario de exención que nos han enviado desde la dirección. Lo que tienen que hacer es agregarle su firma digital, su firma digitalizada, ¿ya? Al documento. Y una vez que tengan eso, me lo retornan para que podamos enviar todo el material a la dirección cuando ya llegue el momento de publicar las calificaciones. Entonces, bueno, eso sería básicamente martes de la próxima semana. Estaríamos hablando del examen final de la materia. Eh, por políticas de la universidad tenemos que estar todos, así sea que no les corresponda realizar la presentación, debido a que la asistencia tiene que estar registrada a exámenes. Entonces, les voy a pedir que estén todos, así sea que no realicen su presentación o se hayan eximido, para que así puedan contar con la asistencia respectiva. Bien, entonces, como les iba diciendo, lo primero que vamos a hacer ahora es completar el saldo de temas de lo que hemos visto en nuestra clase recuperatoria el día de ayer. Y me confirman si pueden ver, por favor, la pantalla. Sí se ve, Inge. Ya, gracias. Entonces, básicamente estuvimos explorando una serie de aplicaciones de las redes convolucionales al tema de la visión artificial o computer vision, que es una de las áreas donde las redes convolucionales han venido teniendo desarrollos muy importantes. Entonces, habíamos hablado de una serie de aplicaciones. Una de ellas era, por ejemplo, la transferencia de estilos, ¿sí? Entonces, esto consistía en tomar información
de una imagen. De hecho, yo puedo abrir por acá nuevamente el notebook que hemos visto el día de ayer. Entonces, teníamos el tema de transferencia de estilos. Uno de estos notebooks que hemos visto el día de ayer, sino lo que podemos hacer es direccionarnos desde acá nuevamente a este tema para poder a la par ir complementando lo que ya vimos el día de ayer. Entonces, bien, entre los temas que habíamos abordado, lo vamos a traer ahí. Bien, una de las aplicaciones que habíamos visto entonces era el tema de la transferencia neural de estilos, que consistía esencialmente, que consistía en aplicar características de una imagen de estilo a una imagen de contenido que nosotros tenemos acá, por ejemplo. Entonces, habíamos visto que la red convolucional BGG16 nos permite realizar este tipo de aplicaciones, nos permite trabajar en estas aplicaciones en particular, donde nosotros lo que hacemos es primeramente tomar una imagen que vamos a identificar como contenido. Tenemos una imagen de estilo, por ejemplo, esta de acá, y la idea está en obtener rasgos de esta imagen de estilo y aplicarlos a la imagen original. De ese modo ustedes pueden apreciar resultados como, por ejemplo, los que se tienen acá, ¿no? Entonces, el concepto principal estaba acá en que la matriz Gram de una imagen determinada recolecta información acerca de similitudes de píxeles que se encuentran regionalmente distribuidos en una imagen determinada. Entonces, la matriz Gram nos permite justamente obtener información de características que están disponibles tanto en la imagen de contenido como en la imagen de estilo. En términos matemáticos, los elementos de la matriz Gram pueden ser obtenidos a través de una multiplicación de la matriz, bueno, en este caso de la imagen vectorizada por su respectiva transpuesta. De ese modo, nosotros vamos a tener que cada uno de los elementos que conforman la matriz Gram para la transferencia neural de estilos en realidad es un kernel lineal, ¿no? Entonces, de ese modo, todos los elementos que empleamos para realizar la evaluación de las funciones objetivos, tanto para lo que es el contenido como para el estilo, ¿sí? Porque tenemos dos funciones objetivo en este problema de la transferencia neural de estilos. Tenemos una función objetivo de contenido que evalúa qué tanto se parece la imagen resultante a la imagen original, ¿no? Entonces, esta función objetivo que ustedes ven acá mide justamente qué tan parecidas son la imagen resultante con la imagen de contenido. Pero en realidad esta comparación se traduce en qué tan cercanas se encuentran las matrices Gram de ambas imágenes, ¿no? Del resultado con el contenido. Y eso es lo que va a determinar esta primera función de objetivo. Luego tenemos otra función objetivo, LStyle, que mide qué tanto se parece la imagen resultante a la imagen de estilo. ¿Sí?
lo cual nos da como resultado esta otra función objetivo, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, GAIJ va a ser la matriz gram de la imagen de estilos y G sub IJ va a ser la matriz gram de la imagen resultante, básicamente. Entonces, lo que vamos a hacer es medir qué tan parecidas son estas dos matrices gram. De eso se trata esencialmente. Entonces, la función objetivo total le aplica una ponderación a la función objetivo, al L-content, a la función objetivo para el contenido, y otra ponderación a la función objetivo para el estilo. Y son estas dos ponderaciones las que definen qué tanto de la imagen original, es decir, de la imagen content, queremos preservar en el resultado, o bien en qué proporción queremos hacer que el resultado se parezca al estilo. Entonces, mientras mayor sea el valor de alfa, la imagen resultante se va a parecer más al contenido original. Un valor muy alto de alfa va a tener como resultado básicamente la misma imagen de contenido. Por otra parte, beta, en esta función que podemos apreciar, un valor de beta más alto hace que la imagen resultante se parezca más al estilo. Entonces, un valor de beta muy alto haría que la imagen resultante sea básicamente la imagen de estilo. Entonces, esa es la intuición general de cómo trabaja esto. Y de hecho, nosotros tenemos en la siguiente diapositiva el ejemplo que les había facilitado el día de ayer. Entonces, nuevamente lo vamos a abrir por acá. Por si acaso, hasta acá todo bien, chicos. No sé si tienen alguna consulta o alguna inquietud. Simplemente estamos repasando lo que hemos visto el día de ayer. Todo bien, Inge. Ok. Bien, entonces, para el ejemplo que vimos, hemos empleado la librería PyTorch para poder implementar lo que es la transferencia de estilos propiamente dicha, haciendo uso de dos imágenes que hemos definido, ¿no? Aquí tenemos, por ejemplo, nuestra imagen de contenido y luego tenemos acá la imagen de estilo. Entonces, uno de los primeros pasos que asumimos es normalizar las dos imágenes de tal modo que éstas tengan las mismas características de las imágenes del dataset ImageNet. Y luego de eso, lo que hacemos es referenciar el modelo BGG19 con los pesos ya preentrenados y solamente vamos a tomar la sección convolucional de este modelo. Pero no se toma todo el modelo en su integridad, sino solamente algunas capas que están descritas en el paper original cuando este se publicó. Esas son las capas que nos permiten realizar lo que es la transferencia de estilos. Entonces, esas capas van a ser responsables por extraer información regional, por extraer los features, ¿no es cierto?, de nuestras imágenes para poder armar nuestra representación. En PyTorch, según habíamos dicho, es necesario especificar dónde vamos a ejecutar nuestro modelo, si lo vamos a hacer a nivel del CPU, de nuestro entorno de ejecución, o bien a nivel del GPU. Y bueno, nosotros podemos configurar el GPU yendo a nuestro runtime y eligiendo la opción Change Runtime Type, de tal modo que este sea ya sea GPU o bien TPU. Entonces, cuando nosotros activamos ya sea el GPU o el TPU en nuestro kernel de Colaboratory, entonces este inmediatamente va a habilitar el entorno de programación paralela CUDA, permitiéndonos
de ese modo entrenar redes convolucionales a través del GPU de nuestro entorno. Bien, luego de eso lo que hacemos es revertir las transformaciones para efectos de visualización, de tal modo de realizar un seguimiento de cómo se está desempeñando el modelo en la medida en que lo vamos a entrenar. Entonces, acá lo que vamos a hacer posteriormente es seleccionar cuáles son las capas de la red BGG19 que se van a encargar de realizar la transferencia de estilos. Y luego vamos a realizar un forward propagation por todas estas capas de la red convolucional. Esencialmente eso es lo que se va a hacer. Y eso nos va a dar como resultado un feature map que le ha de corresponder a la representación ya sea de contenido o de estilo que nosotros elijamos para tal propósito. Lo siguiente es realizar el cálculo de la matriz Gram, que como les había indicado, en realidad es un producto del feature map vectorizado, ¿sí? Del feature map vectorizado por su respectiva transpuesta. Los elementos resultantes de este producto van a ser kernels lineales. Ya hemos visto las características del kernel lineal cuando vimos el modelo de SVM. ¿Sí? Entonces, de eso se va a tratar básicamente. Ok, luego de eso realizamos la extracción de características a nivel de contenido, a nivel de estilo, o sea, realizamos el cálculo de los feature maps. Y, por cierto, acá, chicos, tengo una pregunta para ustedes antes de que sigamos viendo esto. ¿Qué es un feature map? ¿Alguien tiene una idea de qué es un feature map, chicos? Chicos. Cuando estábamos viendo la arquitectura general de redes convolucionales, teníamos en primera instancia la imagen original o el volumen original. A este volumen nosotros le aplicamos un kernel convolutivo, ¿no es cierto? Que a su vez va a ser un volumen, pero de dimensiones más reducidas. Entonces, el resultado de aplicar la convolución de este kernel con el volumen original nos da el feature map. ¿Ok? Entonces, los feature maps son los resultados de aplicar la convolución a una capa anterior de la red convolucional, por si acaso, chicos. ¿Ok? Entonces, ya habíamos visto también que el resultado de aplicar una convolución en realidad es el forward propagation de una red convolucional. Eso es algo que también lo habíamos mencionado con anterioridad. Entonces, en el caso de la transferencia de estilos, lo que hacemos es vectorizar los feature maps de la imagen de contenido, de la imagen original y de la imagen de estilo. Calculamos sus matrices Gram y esas matrices Gram se van a utilizar para evaluar la función objetivo del modelo. Y bueno, cabalmente eso es lo que estamos haciendo acá en código. Entonces, primeramente vectorizamos el feature map, luego obtenemos la matriz Gram a través de esta función que ustedes pueden apreciar. Entonces, luego de eso, lo que hacemos es obtener los feature maps para el contenido, luego para el estilo, luego evaluamos lo que es la matriz Gram para cada una de las capas, ¿no es cierto? O sea, primeramente extraemos
las matrices Gram como resultado de evaluar los feature maps en cada una de las capas de la red convolucional que nosotros hemos designado. Y luego hacemos lo mismo para la imagen original, para la imagen de contenido. Entonces, luego de eso, vamos a definir una ponderación para cada una de las capas convolucionales de la red BGG19 que hemos definido. Estas ponderaciones nosotros las tenemos que definir, son hiperparámetros en realidad en este escenario específico, ¿no? Entonces, por ejemplo, la primera capa de la red BGG19, nosotros le estamos aplicando una ponderación de 1. Luego la siguiente capa va a tener una ponderación de 0,9, la siguiente una ponderación de 0,7 y así. Entonces, lo que definen estos valores es qué ponderación o qué influencia van a tener las capas de la red BGG19 a la hora de realizar nuestra transferencia de estilos. En una red convolucional, las capas más avanzadas de una red convolucional obtienen un mayor nivel de detalle, ¿sí? Mientras que las capas tempranas obtienen información general. Entonces, modificando estos valores, nosotros podemos hacer que el resultado final de la transferencia de estilos contenga mayores detalles de la imagen de estilo, ¿no? O sea, si queremos, por ejemplo, inclusive que se capturen partes muy pequeñas o detalles bien específicos que se tienen en una imagen determinada, entonces eso lo podemos lograr modificando los valores que se tienen acá en esta estructura. Luego definimos los valores de alfa y beta, que son las ponderaciones para la función objetivo del contenido y del estilo, y luego de eso evaluamos las funciones objetivo en particular. Entonces, todo esto lo tenemos implementado acá en código. Les invito a que ustedes puedan revisar con mayor detenimiento el código de esta implementación. De hecho, lo que yo voy a hacer ahora mismo es que voy a facilitarles a través del chat el hipervínculo a este nodo que hemos visto. En especial para los que no estuvieron el día de ayer. Bien, luego de eso procedemos a realizar el entrenamiento del modelo y vean ustedes que mientras más avanzamos en el proceso de entrenamiento, la imagen resultante se va pareciendo más a la imagen de estilo. Entonces hay varias partes de la imagen resultante que tienen características de la imagen que nosotros tenemos acá. Entonces, mientras más pasos le damos al entrenamiento, mayores van a ser las características de la imagen de estilo que nosotros estamos recuperando. Bien, y bueno, algo que les había recomendado luego era que ustedes puedan probar con sus propias imágenes y puedan verificar los resultados a ese nivel. Ese entonces un primer ejercicio que habíamos visto, muchachos. Luego, otra de las aplicaciones que les había mencionado era el tema del reconocimiento facial. En el reconocimiento facial, uno de los modelos más relevantes, uno de los que mayor popularidad ha venido ganando, es la red convolucional FaceNet, publicada por Google el 2015. Entonces, ya habíamos visto algo en clases anteriores acerca de la red FaceNet. Ha sido inspirada en el modelo Inception, cuyas características hemos descrito también con anterioridad y que varios de ustedes han profundizado en sus investigaciones.
Entonces, este modelo, FaceNet, para poder obtener representaciones de rasgos faciales de una persona, utiliza aquello que conocemos como triplet loss. Para empezar, ¿cuál es el contexto general que nosotros tenemos en torno al reconocimiento facial? Nuevamente vamos a volver acá. Entonces, el reconocimiento está basado en la obtención de características faciales de un determinado individuo. Estas características faciales se codifican en vectores que nosotros conocemos como embeddings. Estos son los embeddings. Entonces, la red convolucional FaceNet nos permite obtener estos embeddings que codifican la información de rasgos faciales de una persona determinada. El propósito del entrenamiento de una red FaceNet, muchachos, está en poder obtener embeddings que sean lo más próximos posible para imágenes de la misma persona, para imágenes faciales de la misma persona, y que sean lo más distante posibles para imágenes de diferentes personas. Entonces, lo que nosotros vamos a obtener es una representación más o menos de estas características. La forma en que nosotros diagramaríamos este triplet loss es así. Primeramente vamos a tener, esto está un poquito grueso, lo vamos a reducir un poco el tamaño. Bien, lo primero que vamos a tener acá va a ser una imagen de referencia o imagen anchor. Y aquí vamos a tener una imagen, por ejemplo, de la misma persona, es decir, una imagen positive. Entonces, los embeddings de estas dos imágenes van a formar una distancia determinada, por ejemplo, de sub 1. Luego vamos a tener el embedding que le corresponde a la imagen facial de una persona diferente. En la imagen de referencia, la imagen anchor, con este otro embedding que nosotros vamos a identificar como negative, va a ser mayor. Por lo tanto, vamos a tener acá una distancia de sub 2. ¿Cuál es nuestro objetivo al momento de entrenar una red FaceNet, muchachos? De que D sub 2 tiene que ser lo más lejano posible a D sub 1. ¿Cómo logramos eso? A través de la implementación de aquello que conocemos como el triplet loss, que está dado por la expresión que ustedes pueden ver acá. ¿Ok? Este es el triplet loss y nos va a permitir asegurar que esta condición se cumple. Que los embeddings que le corresponden a la misma persona sean lo más cercanos posible y los embeddings que le corresponden a personas diferentes sean lo más lejanos posible. Eso es lo que busca esta función objetivo para la red neuronal FaceNet. ¿Ok? Bien. Entonces, dentro de todo este contexto, algo que les manifestaba al principio, muchachos, es que los embeddings que recolectan información facial de una persona se pueden utilizar para entrenar un modelo supervisado, tales como los que hemos visto antes. Por ejemplo, ahí tenemos las SVMs, tenemos los árboles de decisión, etcétera. Y todos estos modelos pueden lograr muy buenos resultados porque la red convolucional FaceNet se encarga de obtener características faciales que
que sean lo más próximas posibles para imágenes de la misma persona y lo más lejanas posibles para personas diferentes. ¿Ok? Entonces, en el ejemplo vamos a ver de que los embeddings de una misma persona están segmentados, están clusterizados en regiones específicas de nuestra distribución, permitiendo, por ejemplo, que un SVM de kernel lineal pueda fácilmente lograr niveles de clasificación que están por encima del 95%. En general, en el ámbito del reconocimiento facial, ¿cuáles son los pasos que se siguen? Lo primero que vamos a hacer es segmentar la imagen facial de la persona. En una imagen podemos tener varias cosas, tal como en este ejemplo, pero solamente una parte de la imagen es lo que va a tener lo que nosotros requerimos para realizar nuestro análisis. Entonces, primeramente vamos a realizar una segmentación del rostro o una detección facial. El tema de la detección facial es algo que anteriormente habíamos abordado por medio de, del Hard Cascade de OpenCV, ¿no? Si ustedes recuerdan cuando estábamos viendo el modelo AdaBoost, justamente habíamos visto que una de las aplicaciones de este modelo era el reconocimiento, bueno, en realidad la detección del rostro. O sea, yo te doy una imagen determinada y tú detectas dónde está el rostro de la persona. Esa era una de las aplicaciones, por ejemplo, de AdaBoost en general. Pero actualmente disponemos de librerías tales como DLib en Python que nos permiten segmentar el rostro de la persona y hacerlo de una forma bastante exacta, bastante precisa. Entonces, una vez que hemos hecho esta segmentación, lo que vamos a hacer es extraer los embeddings de la imagen facial y luego, a partir de ello, podemos utilizar, por ejemplo, lo que sería un método supervisado para realizar determinadas labores de reconocimiento. Entonces, al final lo que vamos a obtener es una representación de estas características. Vamos a tener rasgos faciales, ¿sí? Embeddings de una misma persona, confinados en una región específica de nuestra distribución. Mientras que los embeddings de personas diferentes van a aparecer pues confinados en otra región de nuestra distribución de imágenes. ¿Okay? Tal como podemos apreciar acá. Entonces, luego, si nosotros aplicamos un modelo de clasificación, no necesariamente tiene que ser una red neuronal, por si acaso, puede ser inclusive alguno de los modelos que antes hemos visto, ¿no? Entonces, este modelo va a obtener muy buenos resultados, ¿no? Porque en realidad, quien se encargó de extraer las características, quien se encargó de codificarlas adecuadamente, fue la red FaceNet, esencialmente. Bien, entonces en esta diapositiva, lo siguiente que tenemos es el vínculo a nuestro notebook sobre reconocimiento facial y también les estoy adjuntando el paper original de la red FaceNet. Entonces, en el momento libre que ustedes dispongan, les animo a que puedan revisar este documento. Bien, entonces rápidamente vamos a ir al notebook. Por temas de tiempo no lo voy a ejecutar, porque ya tenemos los resultados ahí, como para tener una idea de qué es lo que se está haciendo. Entonces, lo primero que se está haciendo acá, muchachos, es obtener el código de algunas librerías utilitarias que nos van a permitir implementar primeramente la red convolucional FaceNet. Entonces, si ustedes realizan la descarga de estos archivos, ahí van a poder ver que el archivo model contiene la implementación de una red Inception, ¿sí? En realidad de una red FaceNet de determinadas características. Algo que nosotros debemos tomar en cuenta, muchachos, es que a partir
del modelo original, es decir, del modelo FaceNet, se han derivado una serie de implementaciones independientes. Una de ellas, por ejemplo, es la que se tiene acá, ¿no? El OpenFace. Esa es una de las varias implementaciones basadas en FaceNet que actualmente se dispone. Entonces, lo primero que hacemos es descargar estas librerías utilitarias, incluyendo la arquitectura del modelo, que la tenemos en Model.py. Luego de eso, empezamos a incluir las librerías que vamos a estar utilizando en nuestro notebook. Ahí, por ejemplo, estamos incluyendo librerías tales como AlignedLib, que era lo que les decía al principio, nos va a permitir detectar el rostro en una imagen determinada. Y luego estamos utilizando Keras para realizar en este caso, el procesamiento de nuestro modelo FaceNet específicamente. Entonces, lo que hacemos más adelante es posteriormente obtener nuestra base de datos de landmarks, ¿sí? Vamos a obtener nuestra base de datos de landmarks, así como un modelo preentrenado, FaceNet, que se tiene en en este repositorio de Keras OpenFace, que como les digo, es una de las varias implementaciones de la red convolucional FaceNet que actualmente nosotros disponemos. Entonces, para empezar, el Landmarks lo que nos va a permitir hacer es encontrar los rasgos faciales de una persona determinada en una imagen de origen. Entonces, vamos a tener landmarks diferentes, por ejemplo, los ojos de la persona, luego la nariz, la boca, etc. Ahí donde nosotros detectemos estos rasgos en una imagen determinada, con una probabilidad muy alta, vamos a decir que en esa sección de la imagen hay un rostro. Por lo tanto, lo vamos a segmentar para continuar con nuestro análisis. Entonces, ese es el objetivo de esta base de datos de landmarks que nosotros estamos descargando aquí. Luego, la implementación, ¿sí? De OpenFace que estábamos obteniendo va a realizar la extracción de los embeddings que les decía con anterioridad, ¿no? Entonces, este modelo preentrenado, este modelo FaceNet, en realidad OpenFace, porque como les decía, OpenFace es una implementación de varias que se tienen actualmente, que están basadas en FaceNet, que es el estándar original. Entonces, este modelo preentrenado lo que va a hacer es extraer los embeddings de la imagen facial, de tal modo que más adelante nosotros podemos emplear algún método supervisado, tales como un SVM, que es lo que de hecho más adelante se está empleando para realizar lo que es la clasificación de las imágenes faciales. Luego de eso, descargamos también la base de datos de imágenes LFBW. La base de datos LFBW es un dataset de imágenes faciales que se han extraído aleatoriamente de Internet y contiene imágenes de varias personalidades importantes. Se puede decir que es uno de los datasets más complejos que nosotros disponemos actualmente, debido a que varias imágenes contienen mucha información de background, de fondo, y por lo tanto es un desafío para el mismo detector de características faciales tratar de hacer una segmentación lo más precisa posible. Entonces, luego de eso descargamos y descomprimimos el dataset LFBW. Y bien, posteriormente llamamos al método createModel que está dentro de los utilitarios, ¿sí? Dentro de estas librerías utilitarias que anteriormente he cargado.
las librerías en Python que originalmente hemos obtenido en el ejercicio. Y luego de haber definido el modelo, luego de haber creado la arquitectura de la red convolucional, le cargamos los pesos preentrenados de la implementación OpenFace, que está en este archivito NN small2 B1 H5. Los autores de OpenFace tienen varias versiones que nosotros las podemos utilizar para diversos propósitos. Entonces, luego de eso, lo siguiente que hacemos es definir cuáles van a ser las categorías del dataset que vamos a utilizar. No vamos a generar embeddings para todo el dataset porque es muy grande, es enorme. ¿Sí? Tiene miles de imágenes. Entonces, solamente vamos a tomar un subset de todo aquello, que es lo que estamos definiendo acá, ¿no? Y estas van a ser a su vez las categorías que vamos a estar clasificando. Bien, entonces luego de eso, procedemos a armar un arreglo que tenga todas las imágenes y las clasificamos en entrenamiento y en validación. ¿Ok? Entonces, luego de eso, lo que corresponde es utilizar Align the Leap para realizar la detección facial. Entonces, de principio, lo que vamos a hacer es obtener el bounding box. El bounding box es la región de la imagen que contiene el rostro de la persona. Eso es lo que nos permite hacer este método en particular. Y luego lo que vamos a hacer es realizar una alineación de tal modo que la detección principal que es realizada por este Get Largest Face Bounding Box que estamos llamando sea lo más precisa posible y contenga solamente las características faciales que tú vas a utilizar más adelante para realizar el reconocimiento facial. ¿Ok? Entonces, aquí hay una serie de parámetros que se los tiene que configurar, que es justamente para poder concentrarnos en características específicas de la imagen facial de la persona. Por ejemplo, nos podemos concentrar en lo que es la nariz, o bien en los ojos y nariz, en el conjunto de ojos y nariz, que es lo que estamos definiendo acá como uno de los parámetros de la función align. Entonces, finalmente lo que vamos a tener como resultado acá va a ser las coordenadas del bounding box. El bounding box es esto, ¿sí? Entonces, esta es la imagen original, chicos. Este es el bounding box, o sea, dónde se encontró la imagen facial. Vean ustedes que por detrás tenemos también otras imágenes faciales, pero están incompletas, ¿no? Por ejemplo, esta porción de acá no tiene los dos ojos, ¿no? No tiene tampoco la nariz. Y como nosotros estamos concentrándonos en regiones que tengan rasgos faciales lo más completos posibles, entonces solamente esta parte cumpliría con esa condición. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahí? Vamos a trazar el bounding box, ¿no? De eso se va a encargar la librería Align the Leap. Y luego vamos a realizar un ajuste a través de Align, ¿no? A través de este alignment que estamos realizando acá. Entonces, vean ustedes que luego de encontrar el rostro, lo vamos a rotar un poco porque vean ustedes, chicos, hay una ligera rotación del rostro de esta persona hacia la izquierda, ¿no? Entonces, es mejor si nosotros hacemos que la imagen facial esté lo más horizontal posible, es decir, los ojos al mismo nivel y todo aquello. Entonces, para lograr tal propósito, estamos realizando la alineación, ¿no? El align, de tal modo de obtener una imagen facial que tenga estas características, que bueno, estaría debidamente alineada y normalizada, como para empezar a partir de este punto a realizar lo que es la extracción de los embeddings de esta imagen. Bien,
Entonces, una vez que hemos hecho este proceso para todas las imágenes, ¿sí? Hay que hacerlo para todas las imágenes del dataset que estamos empleando. Tenemos que extraer los bounding boxes y luego realizar la alineación. Finalmente, lo que vamos a hacer es extraer los embeddings, ¿no? Entonces, si ustedes se fijan en esta última línea, lo que estamos haciendo en realidad es llamar al método predict, que en Keras nos permite obtener el resultado. Y el resultado para nosotros va a ser el embedding, ¿sí? El vector de características faciales. Entonces, para todas las imágenes que nosotros tenemos en nuestro dataset de entrenamiento y de validación, vamos a extraer los embeddings, es decir, los vectores, ¿no? De características faciales, luego de realizar la detección facial, luego de realizar la alineación. Y esto lo vamos a almacenar en un nuevo dataset que solamente va a tener los vectores, es decir, los embeddings de todas las imágenes. Y esto lo hacemos para el set de entrenamiento y para el set de validación. Bien. En el reconocimiento facial, chicos, ya hablando de lo que es la fase de clasificación, tenemos dos alternativas. Podemos realizar una clasificación de los rostros basada en la distancia y en un umbral o threshold que nosotros definimos. Entonces, por ello, es que acá hemos implementado una función que es la distancia euclidiana entre dos embeddings. Eso que podemos apreciar acá es la distancia euclidiana entre dos vectores, entre dos embeddings que nosotros estamos evaluando. Entonces, una alternativa que nosotros tenemos es ponerle un umbral a esta distancia euclidiana de tal modo de que si yo le pongo, por ejemplo, un valor de 1 a este umbral, obviamente tengo que hacer experimentación y tengo que evaluar adecuadamente para encontrar el óptimo de este umbral. Entonces voy a decir que distancias superiores a 1.0 le corresponden a personas diferentes, mientras que distancias menores o iguales que 1.0 le corresponden a la misma persona. En este caso, nosotros tenemos en la siguiente celda pares de imágenes con su correspondiente distancia, la distancia entre los embeddings. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, al famoso Schwarzenegger. Tenemos una primera imagen y aquí tenemos otra de la misma persona. Y la distancia que obtenemos, la distancia euclidiana, es 0.52. Si comparamos esta misma imagen con la de otra persona, la distancia va a ser 1.57. Entonces ya podemos ir teniendo, por ejemplo, una idea de cuál va a ser el umbral óptimo que nosotros podemos aplicarle a los embeddings de imágenes de la misma persona y de personas diferentes. Bien, entonces, en primera instancia, lo que estamos haciendo acá, chicos, es realizar una visualización, ¿no es cierto?, de estas distancias para todas las imágenes que nosotros tenemos en nuestro dataset. Entonces, en esta celda en particular, lo que estamos haciendo es tratar de encontrar un valor óptimo para nuestro threshold entre los valores de 0.1 y 0.99. Entonces, para cada posible valor, ¿no es cierto? Por ejemplo, para 0.1, luego 0.11, 0.12, 0.13 y así, lo que hacemos es evaluar dos métricas. Primeramente el F1 score y luego el accuracy. Pregunta para ustedes, chicos. ¿Cuál era la diferencia entre F1 score y accuracy?
¿Recuerda cuando vimos el tema de métricas, chicos? La accuracy, si mal no recuerdo, va entre 0 a 1. Y mientras más cercano a 1 mejor. Y el F1 score creo que era al revés. Ya, pero si te fijas en el gráfico, las dos métricas van de 0 a 1, ¿no? Porque este primero es del F1 score y va desde 0.2 hasta 0.7 y un poco más, ¿no? Mientras que la accuracy va por ahí, digamos, ¿no? Lo que pasa, chicos, es que este dataset, el FW, no está distribuido equitativamente. Hay categorías que tienen más imágenes que otras, ¿ya? O sea, hay una desproporción en torno a la cantidad de imágenes que están en una categoría determinada y otras. Entonces, evaluar el accuracy en datasets que tienen en estas características no va, bueno, va a tener algunas limitaciones, ¿ya? El F1 score era una medida de accuracy teniendo en cuenta, ¿sí? Teniendo en cuenta estas asimetrías en torno a la distribución, ¿ya? Entonces, aquí básicamente lo que estamos haciendo es evaluar ambas métricas, el F1 score y el accuracy en ambos sentidos. Entonces, pueden apreciar que el F1 score y el accuracy tienen mesetas más o menos en un umbral de 0.5 o algo así, ¿no? Entonces, eso nos dice que el umbral, el mejor umbral que podemos lograr para este dataset estaría más o menos entre 0.4 y 0.6, o sea, aquí donde podemos ver las mesetas del accuracy y del F1 score. Entonces, si nosotros seteamos, por ejemplo, un threshold de 0.5, sería un buen indicador de que podemos a partir de él realizar la clasificación de imágenes de la misma persona y de personas diferentes. Entonces, podemos lograr, por ejemplo, hasta un 96% de accuracy con un umbral de 0.5. Eso es lo que nos dice este gráfico. Ahora bien, lo siguiente que hacemos es visualizar los embeddings, visualizar la distribución de embeddings en nuestro dataset. Entonces, puntos de colores diferentes en esta representación hacen referencia a embeddings de una categoría determinada. Y como pueden ver, los embeddings se van confinando en secciones específicas, se van clusterizando, ¿no? Aquí, por ejemplo, tenemos un primer clúster de embeddings, aquí tenemos otro, aquí otro y así. ¿Ok? Entonces, claramente nosotros podemos ver de que es posible segmentar perfectamente este dataset, o casi perfectamente, ¿no? Porque los embeddings de una persona determinada van a tender a confinarse en una región específica, que se va a diferenciar claramente de los otros embeddings. Entonces, ¿qué significa eso? De que la otra alternativa que tenemos para realizar el reconocimiento facial es pasarle el dataset de embeddings a un modelo supervisado, tales como, por ejemplo, una SVM con kernel lineal, que ya hemos visto con anterioridad, ¿no? En qué consiste todo esto. Entonces, instanciamos la SVM, ¿no? De esta forma, entrenamos la SVM y como resultado obtenemos una accuracy de 98% con este dataset en particular. Entonces, ahí tenemos, por ejemplo, una de las imágenes que conforman nuestro dataset, ¿no es cierto? Y con su respectiva predicción. Ok, chicos, hasta acá no sé si tienen alguna consulta por si acaso o alguna inquietud. ¿Está claro?
este tema de los embeddings, las distancias y cómo podemos emplearlos para realizar un reconocimiento facial? Sí, Inge, tenía una consulta. Dime. Entonces, la distancia euclidiana para determinar si es la misma persona suele ser 1, o sea, menor a 1. En realidad, en este dataset sí, así como lo hemos encarado, sí, sería, ¿no? Este umbral va a ser menor que 1. Tiene que ser menor que 1. Entonces, si Está bien, Inge. revisamos, por ejemplo, los valores que tiene el embedding, ahí sí podemos apreciar que estos son valores menores a 1, entonces la distancia también va a estar en ese rango. ¿Estamos? Sí, Inge, está bien, gracias. Y bueno, tiene sentido, ¿no? Que las distancias estén incluidas en un rango determinado, ¿no? Porque si a veces me generaría distancias que están entre 0 y 2, entonces no sería lo mismo que estén entre 0 y 1, los umbrales fallarían, ¿no? Entonces, teniendo certeza de que siempre van a estar en este rango de 0 a 1, pues yo ya sé, ¿no? Que, por ejemplo, un umbral de 0,5 va a ser óptimo para poder realizar la clasificación. Ok, chicos, ¿todo bien hasta acá? Sí, Inge. Ya. Y por si acaso ya pueden ver, chicos, de que para trabajar con esto del reconocimiento facial ya tenemos librerías en Python que nos permiten realizar lo que es la detección, después la extracción misma de los embeddings, ¿no? Ahora, um, bueno, yo podría decir que la detección del rostro en una imagen ya es un problema que se ha investigado por mucho tiempo. Hay soluciones de código abierto que nos permiten lograrlo con un nivel de exactitud muy alto. La parte del reconocimiento facial es algo que requiere un poco más de tuneo, ¿no? Tenemos ya implementaciones disponibles tales como OpenFace, que están basadas en FaceNet, pero hay casos en los cuales va a ser necesario que nosotros podamos modificar el modelo, podamos tunearlo para lograr mejores niveles de clasificación. Y en la elección del modelo supervisado que utilicemos para clasificar los embeddings está también una importante parte del trabajo que nosotros seguiríamos para un proceso de reconocimiento facial. Entonces, el hecho de que nosotros podamos utilizar modelos preentrenados de las características de OpenFace, entre otros, es algo que, bueno, extiende las posibilidades de aplicación de lo que es el reconocimiento facial basado en FaceNet a una variedad de dispositivos y de entornos de ejecución. Ok, eso sería entonces lo que tenemos que abordar en torno al reconocimiento facial. Solamente para darles esta referencia, chicos, hay un sitio que se conoce como Model Zoo. Ustedes, si gustan, pueden buscar esto en Google. Entonces, en este sitio Model Zoo hay una serie de modelos preentrenados que nosotros podemos emplear para lograr diferentes propósitos, ¿no? Ahí tenemos, por ejemplo, modelos preentrenados para trabajar con cuestiones tales como la detección de objetos, la segmentación general y también la segmentación semántica, que es lo que luego vamos a ver. También tenemos modelos para reconocimiento facial, tenemos modelos generativos, tales como las GAN y los Generative Autoencoders, etcétera, ¿no? Entonces, es un sitio interesante
y un punto de entrada a partir del cual ustedes pueden empezar a explorar algunos modelos, en qué se utilizan y cuáles son los resultados que se puede obtener con ellos. Entonces, lo siguiente que tenemos acá es un ejemplo de segmentación de instancias. ¿Y en qué consiste la segmentación de instancias? Consiste básicamente en delimitar los píxeles de una imagen y asociarlos a una categoría determinada. Entonces, en una segmentación de instancias, lo que vamos a hacer, por ejemplo, es encontrar los píxeles del automóvil, o sea, toda esta partecita de acá, y vamos a identificar toda esta región de la imagen como un automóvil. Luego, vamos a buscar, digamos, una persona en la imagen y vamos a delimitar todos los píxeles de esa persona como tal, ¿no? Entonces, aquí estamos viendo dos tipos de detección, muchachos. Estamos viendo la detección tradicional, la detección de bounding box, que es lo que nos permite trazar los rectángulos que están descritos para cada uno de los casos, ¿no? Y por otro lado tenemos la segmentación de instancias, que nos permite delimitar una región determinada como una categoría en particular. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, una persona con una probabilidad de 100%. Acá tenemos, inclusive, noten ustedes que esto detecta la corbata de la persona, ¿no? Porque el modelo ha sido entrenado para reconocer estos objetos también. Entonces aquí, por ejemplo, reconoce la corbata de la persona. Luego, acá tenemos el auto, igualmente es delimitado por el modelo. Luego tenemos otras personas más en la escena y todas ellas son reconocidas adecuadamente. Entonces, la implementación de esto nosotros la podemos verificar acá en nuestra siguiente diapositiva. Les voy a pasar el hipervínculo de esto por aquí. No importa. ¿Qué vamos a hacer? Se ha hecho un poco grande, chicos. Entonces, igualmente yo voy a abrir el ejemplo por acá. Y ahí podemos advertir la implementación que se está realizando, ¿no? En torno a lo que es la segmentación de instancias. Entonces, hay una serie de importaciones que se están haciendo acá. Una de las que más resalta en este contexto es el que estamos utilizando la librería GluonCV, donde se encuentra el paquete Model Zoo, que como les decía nos permite trabajar con una serie de modelos preentrenados para diversos propósitos. Entonces, luego de esto lo que hacemos es instanciar los modelos necesarios para poder realizar la segmentación de instancias. Y luego de eso, lo que hacemos acá es obtener un modelo preentrenado que se conoce como RCNN. Los modelos RCNN son redes convolucionales, chicos, con una arquitectura bien definida que nos permiten cabalmente realizar lo que es la segmentación de instancias o la segmentación semántica de imágenes. Entonces, lo que estamos haciendo acá es obtener el modelo preentrenado, es decir, obtener los parámetros ya predefinidos. Y luego procedemos a realizar lo que es la segmentación de instancias propiamente dicha. Entonces, aquí lo que hacemos es cargar la imagen. Nuestra imagen se llama, por ejemplo, Volvo JPG. Supongo que este habrá sido un evento multitudinario, donde se estaba lanzando, qué sé yo, un nuevo modelo de automóvil o algo así. Entonces, luego de hacer la predicción propiamente dicha, pues obtenemos los resultados de cada segmentación, ¿no? Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, esta primera parte que le corresponde a una persona, luego tenemos la corbata, luego tenemos el auto,
Pero noten ustedes que además de detectar el objeto, también va delimitando los píxeles que le corresponden a cada una de las personas. Entonces, la delimitación de píxeles también es salida de este tipo de modelos de segmentación de instancia, tal como podemos ver. Ok, chicos, no sé si hasta acá tienen alguna consulta por si acaso o alguna inquietud. Igualmente, les recomiendo que puedan revisar con mayor detenimiento esta implementación. Averigüen un poco más también sobre Model Zoo, qué tipos de modelos se tienen ahí. Tal vez hay algo que pueda interesarles para algún proyecto que ustedes deseen realizar, etc. ¿Todo bien hasta acá, chicos? Sí, Inge, todo bien. Sí, Inge. Ok, muchachos. Entonces, con eso estaríamos cerrando esta parte sobre redes convolucionales en general. Entonces, vamos a proceder ahora sí con nuestros avances dentro de lo que es redes recurrentes para el día de hoy. Entonces yo voy a volver al tema de redes recurrentes que habíamos iniciado en nuestra clase anterior. Entonces, algo que habíamos indicado, muchachos, es que las redes recurrentes se constituyen en otro de los importantes avances que se han tenido en torno al deep learning. ¿Ok? Entonces, justamente los desarrollos que se han tenido a nivel de hardware y de prestaciones computacionales han permitido que las redes recurrentes se puedan popularizar en diversos aspectos. Entonces, una de las principales aplicaciones de las redes recurrentes es, por ejemplo, todo aquello que tenga que ver con el procesamiento del lenguaje natural o NLP, que vamos a estar viendo con mayor detenimiento el día jueves. Vamos a ver también algunas aplicaciones dentro del ámbito del NLP y vamos a abordar posteriormente algunos modelos que no necesariamente están vinculados estrechamente con Deep Learning. Son modelos que se emplean para poder codificar palabras en un dataset determinado, ¿sí? Tales como el Word2Vec y el Globe, que son modelos que son en realidad redes neuronales que nos permiten extraer embeddings de palabras, ¿no? Pero bueno, esto lo vamos a ver más adelante. Entonces, en torno a la arquitectura general de una red recurrente, nosotros vamos a tener los siguientes elementos. Vamos a tener en primera instancia una entrada. En realidad vamos a tener una serie de entradas, muchachos, que están dispuestas en la forma de una serie temporal. Entonces, hablando, por ejemplo, del tema de textos, lo primero que va a ingresar va a ser una palabra hola, luego vamos a tener mundo y así, ¿no? Entonces, cada uno de los elementos que ingresan eh, a nuestra red recurrente van a estar desenvueltas en un ámbito temporal, ¿no? Una serie temporal. Entonces, por una parte tenemos lo que son las entradas que, como les digo, están dadas en la forma de una serie de tiempo. Y por otro lado, vamos a tener lo que son las salidas, o sea, para cada uno eh, de las entradas que nosotros tengamos en la serie temporal, vamos a tener una salida para esa misma etapa de nuestra serie. Luego de eso vamos a tener también un hidden state. Y aquí tengo una primera pregunta para ustedes, chicos. ¿Cuál era el propósito del hidden state?
Creo que era pasar información a la siguiente, al siguiente layer o... Correcto. Entonces, el hidden state es una memoria que va recolectando información de todas las fases temporales que nosotros tenemos en nuestra red recurrente. Ese era su principal objetivo. Entonces, esta es la arquitectura general de una red recurrente. Habíamos indicado de que el forward propagation de una red recurrente en realidad es una propagación en el tiempo, es una propagación de datos temporales. Y por otro lado, habíamos indicado de que el backpropagation es una propagación del error hacia etapas anteriores en el tiempo, ¿no? Uno de los puntos que habíamos también indicado es que en torno al backpropagation de redes recurrentes, un problema al cual vamos a atender es el desvanecimiento del gradiente o bien la explosión del gradiente, ¿sí? Que por la complejidad y por el número de etapas que nosotros tengamos, se va a hacer más evidente en el momento en que estemos entrenando nuestra red recurrente. Entonces, existen diversas arquitecturas de redes recurrentes que nos permiten sobrellevar este escenario, ¿no? Del exploding gradient y vanishing gradient, que es muy común tenerlo en este tipo de modelos. Entonces, habíamos hablado también un poquito acerca de la cardinalidad de entradas y salidas. El tema de la cardinalidad definía el tipo de problema que nosotros buscábamos resolver con redes recurrentes en general. Y bueno, algo donde nos habíamos quedado en la anterior clase era en este ejemplo que se trataba de realizar una predicción de cuál es la siguiente letra del alfabeto, ¿no? Entonces yo, por ejemplo, te doy la A, tú me devuelves la B. Yo te doy la C, tú me devuelves la D. Yo te doy la F y tú me devuelves la G. Entonces, este es un caso muy particular en el cual podemos emplear una red recurrente que nos permita predecir el siguiente elemento en una secuencia dado el elemento actual. Entonces, esto va a tener características muy similares a los procesos markovianos que habíamos visto, por ejemplo, en los Hidden Markov Models. Entonces, tú me das un dato y el modelo realiza la predicción de cuál es el siguiente elemento en la secuencia. Nuestro dataset simplemente va a estar compuesto por las letras de la A a la Z y las respuestas le han de corresponder a la letra siguiente, ¿no? Entonces, para la A, la siguiente tendría que ser la B, para la B, la siguiente es la C, y así sucesivamente. Incluimos también las letras mayúsculas en nuestro dataset. Entonces, teniendo todo esto, vamos a tener un total de 52 elementos en nuestro dataset en total y también 52 categorías, ¿no? ¿Por qué? Para cada letra voy a tener su correspondencia, ¿no? Entonces, podríamos decir que para cada elemento tenemos una respuesta específica. Por lo tanto, el tamaño de la respuesta va a ser igual al tamaño original del dataset. Bien, luego lo que hacemos es definir nuestro modelo. Para tal propósito estamos haciendo uso de TensorFlow. Por si acaso esta sintaxis le corresponde a la versión anterior de TensorFlow, la versión 1.0, debido a que la versión actual, la versión 2, está netamente basada en Keras y abstrae muchos de los aspectos que se definían, ¿no? En torno a, por ejemplo, el grafo computacional, estático y una serie de aspectos. Pero de todas formas, es útil que nosotros podamos por lo menos tener una idea general de cómo
trabaja TensorFlow 1.0, ¿ya? Especialmente si estamos trabajando con sistemas embebidos o estamos llevando nuestro modelo a alguna implementación de bajo nivel, pues ahí no hay abstracciones que valgan. Tenemos que conocer cómo se construye nuestro grafo computacional y es posible que inclusive lo tengamos que hacer en un lenguaje de menor nivel, tales como el C++, entre otros. Entonces, lo primero que hacemos es construir nuestro modelo recurrente. Como ustedes pueden ver, tenemos dos capas. La primera le corresponde a lo que es la capa de introducción de datos, la cual va a tener la conexión del hidden state, o sea, la autoconexión de nuestro hidden state propiamente dicho, y también los parámetros que le han de identificar, en este caso W1 y su respectivo bias. Luego vamos a tener la capa predictiva, y como estamos trabajando con varias categorías, se utiliza una función de activación softmax, cuya longitud le ha de corresponder al número de palabras, ¿no? Al número de letras, en este caso, que estamos clasificando. Entonces, la forma en que definimos este modelo a través de TensorFlow sería de esta forma. En realidad, aquí solamente estamos haciendo, sin embargo, la inicialización de todos los parámetros a través de valores aleatorios, que es algo que se recomienda, ¿no? Entonces, cuando utilizamos, por ejemplo, una generación de números aleatorios basados en la distribución normal para inicializar los parámetros, tendemos a obtener mejores resultados que en otros casos. Bien, entonces aquí ya es la implementación de nuestro modelo, de lo que sería el forward propagation. Entonces ahí definimos nuestra primera capa, nuestra segunda capa, y finalmente realizamos la predicción. La función objetivo, y como estamos trabajando con en un escenario de multiclase, va a ser el cross entropy categórico o el cross entropy softmax. Y bueno, luego vamos a realizar lo que es la totalización de todo esto y bueno, este es un valor que nosotros vamos monitoreando mientras procede el entrenamiento de nuestro modelo en particular. También evaluamos lo que es el accuracy, es decir, que también se está desempeñando nuestro modelo en la medida en que avanzamos con el entrenamiento propiamente dicho. Entonces, luego de eso, armamos nuestro dataset. Esto equivale a hacer un XY para cada uno de los casos, pero además no nos olvidemos que uno de los puntos importantes, y esto creo que lo tenemos más adelante, va a consistir en realizar la codificación de nuestros atributos, básicamente. Bueno, de todas maneras, esto va a ser más evidente en el siguiente ejemplo que vamos a ver, porque ahí lo que vamos a tener que hacer es realizar una codificación one hot de las palabras que vamos a estar empleando o utilizando para entrenar nuestro modelo, ¿no? Pero bueno, generamos nuestro dataset lado a lado. Tenemos el X con su correspondiente Y para todas las combinaciones posibles. Y pues lo siguiente que hacemos es propiamente entrenar nuestro modelo. Y aquí está lo que les decía, ¿no? Creo que me pasé por alto esta función, hot letter, que la tenemos acá. Sí, esto me pasé por alto. Aquí está lo que les había indicado con anterioridad, muchachos. Nuestra representación, ya sea de letras o de palabras, nosotros tenemos que codificarla en la forma de vectores. ¿Ya? Eso es algo que habíamos indicado en la clase anterior. Nuestro modelo en realidad no entiende palabras o no entiende caracteres que nosotros le alimentemos, solamente entiende valores numéricos. Entonces, en este caso en particular, un preprocesamiento que tenemos que realizar
consiste justamente en convertir cada letra en un vector one hot. Y aquí tengo una pregunta para ustedes, chicos. ¿Qué características tenían los vectores one hot? ¿Recuerdan, ¿recuerdan, chicos, esto? Chicos, los vectores one hot, ¿qué características tenían, muchachos? Para empezar, solamente podían tener unos y ceros, ¿verdad? Entonces, ¿en qué casos vamos a tener el valor de 1 en un vector one hot? ¿Recuerdan, chicos? Por si acaso estamos bien con el sonido, ¿me están pudiendo escuchar? Sí, que se escucha. Ya, entonces, ¿qué elementos de un vector one hot tienen el valor de 1? ¿Qué elementos tienen el valor de 0? Uno sería la categoría o la clase a la que pertenece. Ujú. ¿Correcto? Y todo lo demás va a ser 0, ¿verdad? Sí. Bien, entonces, eso es lo que estamos haciendo acá. Nuestro dataset, y en realidad nuestro vocabulario, va a tener en total 52 elementos. Por lo tanto, los vectores one hot que vamos a emplear en este ejemplo van a ser de esa longitud, de 52 elementos. Entonces, la letra A en el vector one hot va a tener el valor de 1, todo lo demás va a ser 0. La letra B va a tener el valor de 1 en la segunda posición del one hot y todo lo demás va a ser 0 y así. Y eso es lo que estamos haciendo en esta funcióncita, ¿no? Primero nos creamos un vector solamente con ceros, cuya longitud equivalga al número de clases que tenemos en total. Y luego colocamos el valor de 1 ahí donde encontramos la letra del conjunto. Entonces, esto es lo que vamos a alimentar finalmente a nuestro modelo. Y ya en el proceso de entrenamiento, en el ciclo de entrenamiento propiamente dicho, lo que hacemos en primera instancia es llevar nuestro modelo al GPU, ¿sí? Porque tenemos GPU disponible en nuestro entorno. Definimos la función, bueno, el optimizador que vamos a emplear, que en este caso es Adam, y luego procedemos a realizar el ciclo de entrenamiento de nuestro modelo. Entonces aquí lo que estamos haciendo es alimentar los valores para nuestro grafo estático en cada iteración y luego actualizamos los parámetros, ¿no? Es lo que se está básicamente haciendo a este nivel. Entonces, por cada paso del entrenamiento, vean ustedes que la accuracy se va elevando paulatinamente hasta que al final nuestra accuracy termina siendo del 100%, lo cual nosotros podemos advertir en este gráfico en la parte inferior. Entonces, ahí podemos apreciar cuál es la evolución de nuestro loss function durante todo el proceso de entrenamiento de nuestro modelo. Entonces, para poder realizar lo que son las predicciones, lo que hacemos luego es primeramente alimentar una letra a nuestro modelo
Luego, obtener la representación one hot, así como lo haríamos en cualquier otro escenario. Y luego, para convertir este one hot, de hecho, una gran parte de lo que hace esta función que ustedes aprecian acá es convertir el one hot nuevamente en una letra, ¿no? Entonces, primeramente obtenemos el modelo, realizamos la predicción, luego determinamos en qué posición de la predicción se encuentra el máximo valor. Esto lo podemos lograr a través de un argmax del vector softmax que es generado por el modelo. Y ahí donde tengamos esa máxima posición vamos a tener la predicción correspondiente, en este caso la letra de nuestro vocabulario que estamos prediciendo, ¿no? Entonces, por ejemplo, para una secuencia de estas características, para la palabra Cochabamba, por ejemplo, la predicción sería D, P, D y B. O sea, para la C, la siguiente va a ser la D, para la O, la P, y así sucesivamente, ¿no? Para cada uno de los casos que tenemos. Es esencialmente lo que se está haciendo acá. Ok, chicos, por si acaso, ¿hasta acá todo bien? No sé si tienen alguna consulta o alguna inquietud. No, Inge, todo bien. Ya. Entonces, ¿qué es lo que más rescatamos de este ejemplo? Primeramente, la implementación del modelo recurrente haciendo uso de características de TensorFlow. Luego, el tema de la codificación de las letras. En este caso, mi dataset va a estar compuesto por una serie de letras que las voy a disponer en la forma de un vocabulario. A partir de ello vamos a generar vectores one-hot. Estos vectores one-hot se van a emplear para entrenar nuestro modelo, para realizar las predicciones posteriormente. Y bueno, luego para poder transformar los vectores one-hot nuevamente en letras, lo que vamos a hacer es obtener cuál es la máxima posición del vector softmax y lo convertimos en la letra que está en la posición de nuestro vocabulario, ¿no? O sea, por ejemplo, si el softmax te da un valor de 0.9 en la primera posición y el siguiente 0.01, el subsiguiente 0.02 y así. Entonces, y asumimos que esta primera posición de 0.9 le corresponde al máximo valor posible. Entonces vamos a decir que, por ejemplo, la predicción es la letra A. Y así, ¿no? Entonces, si la segunda posición tiene el mayor valor posible en el vector softmax, entonces la predicción va a ser B y así, para los otros casos también. Ok, entonces, este es un ejemplo de cómo podemos nosotros implementar un modelo recurrente para caracteres o para letras. Algo que habíamos indicado en la clase anterior, chicos, es que también podemos definir modelos recurrentes para palabras. Y es lo que tenemos en el siguiente ejercicio. De todas maneras, chicos, les voy a pasar esto luego. Para que ustedes puedan tener el acceso al código también. Primeramente yo lo voy a anotar acá. Lo vamos a copiar y ahora sí se los paso a ustedes. Entonces, por otra parte, nosotros podemos definir modelos recurrentes que trabajen con palabras. Ups, creo que les he pasado el mismo hipervínculo. Quería pasarles este otro en realidad. Ya, se los voy a enviar. Ya.
como podemos trabajar en el ámbito de modelos recurrentes con modelos para letras, que fue lo que vimos en el anterior ejemplo, también podemos trabajar con modelos para palabras, que es lo que tenemos en este otro nodo. Entonces, ¿cuál es el objetivo de este notebook en particular, muchachos? Está en poder realizar la predicción del idioma en el cual está un apellido en particular. Entonces, esto sí, podemos empezar ya a ejecutarlo para ver qué se está haciendo. Entonces, aquí hay una serie de librerías que se están incluyendo de principio. Estamos asimismo obteniendo un dataset originalmente provisto por la librería PyTorch, donde tenemos por cada archivo un conjunto de palabras que están descritas, bueno, un conjunto de nombres y apellidos que están identificados según un idioma en particular, ¿no? Entonces ahí tenemos, por ejemplo, nombres en el idioma árabe, luego tenemos también nombres en el idioma alemán y así, ¿no? Entonces estas son las categorías que tenemos en general, pero nosotros solamente nos vamos a concentrar en un subset de las categorías. Si nosotros vamos al directorio Data, luego de hacer el preprocesamiento, vean ustedes que las únicas categorías con las que nos estamos quedando son el idioma chino, el francés y el español. De hecho, para tener una idea del contenido que tiene cada una de estas categorías, tal vez podemos descargar alguna de ellas. Yo voy a verificar esto y luego vamos a abrir el archivo. Y ahí está. Por ejemplo, estos son apellidos en el idioma chino, ¿no? Todos ellos están dentro del archivo Chinese. Y tenemos también mismas características para el otro idioma, por ejemplo, para el francés. Entonces, esto igual me lo voy a descargar. Y vamos a verificar el contenido y ahí tenemos, ¿no? Una serie de apellidos en ese idioma. Ahora bien, entonces, de primera mano, lo que hacemos es obtener nuestro dataset, normalizarlo acordemente. Bueno, yo ya tengo esto, no es necesario de que... Vamos a parar. Bien, entonces, por ejemplo, si visualizamos parte del archivo Spanish, que fue uno de los que hemos descargado, ahí tenemos, ¿no? Algunos apellidos en español y demás, ¿no? Bien, siempre que nosotros trabajamos, chicos, con modelos basados en palabras, es importante que podamos realizar una normalización de nuestro dataset. Esta normalización va a consistir en, por ejemplo, convertir las letras mayúsculas en minúsculas, de tal modo que solamente tengamos palabras con letras minúsculas. Entonces, ese es un primer paso de normalización que nosotros podemos seguir. Luego podemos hacer cosas tales como eliminar los caracteres especiales que son característicos, por ejemplo, de un idioma determinado, entre otros aspectos, y así. Entonces, esta función está realizando una breve normalización de todas las palabras, de tal modo de asegurarnos que todas ellas estén en minúsculas, ¿no? Porque va a haber variaciones. Como estamos trabajando con apellidos, entonces la primera letra de cada palabra va a estar en mayúscula, ¿no? Entonces, lo primero que tenemos que hacer es asegurarnos que todas las palabras estén ya sea en mayúsculas o en minúsculas. Es un primer paso de normalización que vamos a adoptar para tal propósito. Y luego
nos vamos a asegurar de que ninguna de las palabras tenga caracteres especiales, ¿no? Que los tenemos con mucha frecuencia en el idioma español, también los hay en el francés y en el idioma chino, ¿no? Entonces, como resultado de hacer esta normalización, por ejemplo, con la palabra Marañón, lo que tendremos como resultado es simplemente Maranón. Y finalmente, para realizar lo que es la codificación one hot y posteriormente el entrenamiento de nuestro modelo, vamos a hacer uso de estas palabras ya normalizadas para proceder acordemente, ¿no? Entonces, seguidamente generamos nuestro dataset, poniendo lado a lado los apellidos de cada idioma con su correspondiente categoría, ¿no? Tal como lo podemos apreciar en este caso. Y luego procedemos a generar también un diccionario que nos exprese de manera numeral cuáles son las categorías que tenemos. Entonces, por ejemplo, el valor de 1 le va a corresponder al idioma chino, el valor de 2 le va a corresponder al francés y el valor de 0 le corresponde al español. Ok, lo siguiente que hacemos entonces es definir nuestro modelo. Como pueden ver, muchachos, esto va a tener características muy similares al anterior que hemos visto para la predicción de letras, pero la diferencia aquí está en que tenemos una conexión adicional que va directamente desde la capa de entrada hasta la capa predictiva. Entonces, de acuerdo a lo que yo he podido averiguar, en realidad he realizado una serie de corridas de este notebook, la adición de esta capa que va desde la entrada hasta la softmax mejora un poco los niveles de clasificación que nosotros vamos a tener, ¿no? Se puede obviar totalmente por si acaso esta conexión. Al final, la estructuración de una arquitectura de cualquier tipo de red neuronal, chicos, es algo que nosotros lo tenemos que definir. Es como la ingeniería de features, que nosotros la hacemos a fin de poder encontrar las mejores características posibles, ¿no? Lo mismo ocurre cuando estamos definiendo la arquitectura de una red neuronal cualesquiera, ¿no? Entonces ahí ustedes lo que pueden hacer es cosas tales como, por ejemplo, ver qué es lo que ocurre si le ponen una conexión más, una conexión adicional eh, a la red recurrente, o bien se hacen cosas como esta de acá, si eso mejora los resultados de alguna forma, etcétera, ¿no? Entonces, ahí va una parte importante del trabajo de ingeniería de nuestro modelo que nosotros vamos a llevar adelante. Entonces, primeramente lo que hacemos es definir los tensores para cada uno de, bueno, para definir nuestro modelo, ¿no? Entonces, primeramente vamos a tener aquí lo que son las entradas, luego los pesos sinápticos para una primera capa, luego para una segunda capa y así. Todos ellos están siendo inicializados aleatoriamente, ¿no? Entonces ahí ustedes pueden apreciar que, por ejemplo, la matriz de pesos sinápticos que le corresponden a la primera capa, la estamos inicializando con, por medio de una distribución normal, ¿no? Y lo mismo para el otro caso. Bien, entonces hasta aquí ya tenemos nuestra función para definir el modelo. Y luego, lo que vamos a hacer es que eh, por cada elemento, ¿no es cierto?, que llegue a nuestro modelo, o sea, eh, por cada entrada que nosotros vayamos teniendo, vamos a ir generando la correspondiente salida, ¿no? Entonces vamos a alimentar nuestro, nuestro vector de, bueno, nuestra matriz en realidad de vectores one hot, luego de haber realizado la codificación a nuestro modelo,
y lo que esperamos es que por cada uno de ellos se nos vaya dando una predicción, ¿no? Entonces, lo siguiente que vamos a hacer acá es realizar una predicción por cada entrada que llegue a nuestro modelo. O sea, en este caso, vamos a tomar, por ejemplo, una entrada determinada, un primer X en nuestra serie temporal, y a partir de ello vamos a realizar la predicción correspondiente. Ahora bien, algo que conviene destacar acá, muchachos, es que en el fondo, este modelo que estamos implementando acá es un modelo basado en letras, nuevamente. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que hace? Tomar una primera letra de nuestro dataset, de una palabra en particular que esté expresada en un idioma característico, y luego nos va emitiendo una predicción. Toma la siguiente letra y realiza una predicción. Toma la tercera letra y realiza la predicción que corresponde y así. Sin embargo, luego de procesar toda esta secuencia, o sea, luego de que hemos tomado la primera letra, la segunda, la tercera, la cuarta y así, tantas letras tenga la palabra que estamos clasificando, lo que nos va a interesar es la última predicción. ¿Sí? Entonces, este es un problema de secuenciación de n a 1, donde la última predicción que realiza nuestro modelo le corresponde a la categoría a la cual estamos asociando a la palabra completa, ¿no? Entonces, por ejemplo, si yo le introduzco la palabra Contreras a mi modelo, entonces ahí vamos a tener primeramente la C, voy a tener una primera predicción, luego voy a tener la O, voy a tener una segunda predicción y así. Entonces voy a ir pasando cada una de las letras de esta palabra hasta llegar a la S que está al final, y cuando llegue a ese momento, la predicción que haya obtenido le ha de corresponder a la predicción general del modelo. ¿Sí? Ahí deberíamos tener la categoría a la cual le corresponde la palabra Contreras, por ejemplo. ¿Ok? Entonces, esta función lo que está haciendo es tomar estas entradas de manera secuencial. Las entradas van a ser nuestras letras. Y al final, la predicción que nosotros tengamos al concluir todo el ciclo es lo que nos va a dar la categorización de la palabra, ¿no? Entonces, esto igualmente lo vamos a correr. Y bien, entonces el proceso de forward propagation va a consistir en realizar una iteración letra por letra de cada palabra dentro de nuestro dataset. La predicción le ha de corresponder a la última salida que tengamos de este bucle. Y ustedes pueden ver eso cabalmente acá, ¿no? Entonces, finalmente, la predicción que vamos a obtener va a ser este y-hat que hemos definido, que va a tener todas las, un vector de predicciones por cada letra, ¿no? Entonces, para cada una de las entradas vamos a tener un logit característico. Entonces, todos los logits finalmente van a pasar por un vector de softmax y eso le ha de corresponder a nuestra predicción al final. Entonces, esto igualmente lo vamos a compilar. Aquí tenemos la definición de nuestro loss function, que como nuevamente estamos trabajando en un escenario de multicategoría, tiene que ser un categorical cross entropy o softmax cross entropy, que básicamente son lo mismo. Evaluamos el accuracy de nuestro modelo. Luego, cada una de las letras la vamos a convertir en un vector one hot, que fue algo que hicimos también en el anterior ejemplo. Y bueno, aquí tenemos un ejemplo de cómo se codificaría la letra A en one hot. Ahí pueden apreciar que la primera posición del vector, la cual le corresponde a la letra A, es la única que tiene el valor de 1.
Todos los demás elementos tienen el valor de 0. Entonces, ya para codificar una palabra completa en OneHot, lo que tenemos que hacer es construir una matriz donde cada fila le ha de corresponder a la representación OneHot de cada una de sus letras, tal como ustedes pueden ver. Entonces, la palabra o la cadena ABCD en OneHot se interpretaría de esta forma. Entonces, aquí tenemos el 1 que le corresponde a la A y todos los demás elementos son 0. Aquí tenemos la posición de la B, o sea, la segunda posición con el valor de 1 y todo lo demás es 0. La tercera posición tiene el valor de 1, o sea, la C, y todo lo demás es 0 y así. Ok, chicos, hasta acá por si acaso todo bien. No sé si tienen alguna consulta o alguna inquietud. Todo bien. Ya. Entonces, de aquí para adelante es básicamente realizar el proceso de entrenamiento siguiendo la misma hermenéutica que en el anterior ejemplo. Pero la diferencia va a estar en que en el caso anterior, nosotros solamente le dábamos una letra al modelo y este nos daba la predicción. Aquí le vamos a dar una secuencia de letras, o sea, una secuencia de representaciones one-hot y nuestro modelo nos va a dar la respuesta. Esa es la principal diferencia en este caso y en el anterior. Entonces podemos decir que el anterior ejemplo era una representación de 1 a 1, mientras que este es una representación de n a 1. Entonces tengo una secuencia de letras y el modelo me devuelve la predicción que le corresponde a eso. Me devuelve el idioma al cual le corresponde la secuencia de letras que le estamos alimentando, ¿no? Entonces ahí está avanzando en lo que es el proceso de entrenamiento. Le hemos definido cuántas iteraciones tiene esto. Debe estar por acá el valor. Nuestro número de epochs. Son 50 iteraciones, entonces esto va a tomar su tiempito. Pero bueno, mientras va avanzando entonces, aquí tenemos un ejemplo de cómo ha evolucionado el loss function en una anterior iteración. Entonces, más o menos en una iteración 50, podemos ver mejores resultados. Entonces aquí, primeramente tenemos esta evolución, luego llegamos hasta acá y se va estabilizando, ¿no? Y luego de eso, tenemos esta función que nos permite realizar predicciones del idioma de una palabra determinada, ¿no? Entonces aquí nosotros alimentamos una palabra completa, o sea, un conjunto de caracteres secuenciados entre sí. Lo que hacemos es convertir cada uno de los caracteres en one-hot, ¿sí? Porque nuestro modelo solamente entiende este tipo de representaciones y luego efectuamos la predicción correspondiente. Entonces, por ejemplo, si nosotros le pasamos la palabra barrera, ¿no? Nuestro modelo nos va a decir que esta palabra barrera está en el idioma español. Entonces, primeramente lo que se va a hacer es tomar carácter por carácter la palabra barrera. Cada letra se va a convertir en one hot. Alimentamos cada one hot a nuestro modelo. Tomamos la última predicción, ¿sí? Y eso le va a corresponder al idioma en el cual está expresado esta palabra. Ok, chicos, hasta acá todo bien. No sé si tienen por si acaso alguna consulta o alguna inquietud.
Entonces, nuevamente les voy a pedir de que puedan revisar con más calma el ejercicio, chicos. Hay algunos pequeños detalles que no los estoy indicando por temas de tiempo, pero ahí es importante que ustedes puedan estudiar el código para poder comprender específicamente qué es lo que se está haciendo. Pero una gran parte de esto, chicos, tiene que ver con el tema de codificar cada uno de los caracteres que conforman una palabra en un vector one hot. ¿Sí? Entonces, para cada una de estas representaciones, lo que hacemos es generar una respuesta, un y determinado, pero en este caso solamente nos va a interesar la última predicción que tengamos. Entonces va a entrar la primera letra, la segunda, la tercera, la cuarta, hasta que lleguemos a la última letra, y cuando lleguemos a ese momento es donde tenemos que recién evaluar la predicción del modelo. Entonces, la última predicción nos va a decir cuál es el idioma que tiene toda la secuencia de letras que hemos introducido al final. Ok, chicos, ¿todo bien hasta acá? Sí. Ya. Eso sería todo entonces, muchachos, para nuestra clase del día de hoy. Hemos visto bastante material ahora. El día jueves vamos a continuar con este tema de redes recurrentes y vamos a enfocarnos en arquitecturas que consideramos ser populares dentro de este contexto, tales como las redes LSTM y GRU. Estas arquitecturas se emplean esencialmente para poder sobrellevar el escenario del vanishing gradient y exploding gradient, que es muy característico en redes recurrentes, ¿sí? Entonces, las redes que hemos estado viendo hasta ahora, las redes recurrentes que hemos estado empleando en estos dos primeros ejemplos, en realidad no tendrían un uso práctico cuando ya hablamos, por ejemplo, de una clasificación de textos o de un sentiment análisis, porque van a ser muy susceptibles a este problema del desvanecimiento del gradiente o bien de la explosión del gradiente. Por lo tanto, vamos a utilizar otro tipo de modelos para poder trabajar en estos escenarios, ¿no? Bien, entonces, lo siguiente que yo voy a hacer por acá es que voy a verificar la asistencia para el día de hoy, muchachos. Entonces me van a prestar atención un ratito, por favor. Almaraz de la Quintana. Fernando Almaraz está. Okay. Andrés, te estoy anotando. Edson Chávez. Daniela Córdoba. Presente, Inge. Pablo Cuadros. Eric Galleguillos. Ok. Fernando, estás, ¿no? Te estoy anotando. Christopher Ilaquita. Presente, Inge. Luis Ángel Jayaza. Lenar, estás, ¿no? Te estoy anotando. Brian López. Presente, Inge. Eduardo Mercado, ¿estás? Presente, Inge.
Johan Prado. Presente, Inge. Dora, estás, ¿no? Te estoy anotando. Sí, Inge, presente. José Alejandro Villarroel. Presente, Inge. Y muchachos, eso sería todo entonces para nuestra clase del día de hoy. Antes de que nos retiremos, chicos, este sábado vamos a tener en la tarde un evento sobre aplicaciones de inteligencia artificial y nociones de la ciencia de datos. Entonces, seguramente la publicidad está en proceso ya de ser publicada. Dora, Fernando, no sé si nos pueden dar tal vez mayor referencia sobre eso. Sí, Inge, como les digo, ya nos aceptaron los datos, entonces estamos Ya. esperando que publiquen. En estos días yo creo que lo van a publicar en Facebook. Ya. Ok. El sábado entonces a las 3 vamos a tener este evento, muchachos, quedan todos cordialmente invitados. Bien, eso sería todo entonces para nuestra clase, muchachos. El día jueves continuamos entonces, que tengan un buen resto de jornada y estamos en contacto. Gracias, Inge. Hasta luego. Ok, chao.